Quizás entender la estrategia como un plan nos está haciendo más daño que bien. La estrategia consiste mucho más en identificar cuáles son los retos externos e internos que tiene una organización y definir distintas formas entre las que se le puede dar respuesta a esos retos y seleccionar aquella que se ajuste más a nuestra realidad, capacidades y visión. En cuanto a los 3 ámbitos que incorpora una estratégica, estarían esa dirección planteada, el propósito. 2, la proporcionalidad de los recursos que se destinan para el cumplimiento de esos propósitos. Y 3, qué flexibilidad tenemos combinando ese propósito con las circunstancias que surgen en el entorno. Una organización, siguiendo la máxima de Darwin, perdurará en el tiempo en la medida en que es capaz de generar mecanismos en su seno para regenerarse. Por tanto, la forma en la que lidiamos a nivel interno para generar alternativas será quien incremente o reduzca las posibilidades de medio y largo plazo. Las apuestas tienen que concretarse. La estrategia no son palabras, son apuestas de dedicaciones de personas, recursos e inversiones. La recomendación, o por lo menos una sugerencia, es poder dirigir en nuestros planes o apuestas estratégicas iniciativas en 3 niveles. Aquellas que van de ejecución, hacer mejor lo de ahora, aquellas de extensión, generar nuevos productos, servicios y negocios, y otras de exploración, identificar pequeñas incursiones para tratar de ver qué posibilidades podemos tener para pasarlos al horizonte 2. Ser conscientes de que los éxitos pasados nos pueden hacer anclarnos en el futuro y pueden ser hasta un problema, y el cambio cultural, centrar los esfuerzos en ese sentido también, ¿no?